Muy buenos días a todos. De verdad, siempre que tengo la oportunidad de estar en este primer servicio, lo primero que hago es felicitarlos. Madrugar un domingo, eso es de valientes ustedes. De verdad, un aplauso para ustedes. Qué bueno que buscamos al Señor y que estamos pendientes de aprender y crecer en Él ustedes. Que podamos recibir desde temprano palabra y estar aprendiendo y poder crecer cada día más. Y como bien dijeron los antecesores, feliz Día de las Madres. A cada una de esas mamás, abuelas que están hoy aquí presentes, las que nos ven en las diferentes plataformas, feliz día. Les amamos, les admiramos y el Señor bendiga sus vidas. Y justamente hoy hablamos de ese tema. Hoy vamos a hablar del legado de una madre. ¿Qué es lo que más recuerda a usted de su mamá? ¿Qué es la enseñanza que más ha marcado su vida? ¿Que vino de parte de su señora madre o de su abuela o de quien tomó el rol como madre en su vida? ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Cuántos de nosotros aquí, en algún momento en la escuela, en el colegio, estuvimos en un acto celebrando el Día de la Madre? ¿Quién recuerda alguno de esos actos en los que celebrábamos a nuestra mamá? Por ahí creo que algunos vieron hacia arriba, otros dijeron, ay, mejor ni acordarme porque me equivoqué, no me aprendí la coreografía, no me aprendí el poema, pero festejamos a ese ser que nos dio la vida y que nos ha cuidado. Y para hablar de este legado de la madre vamos a tomar el ejemplo de una persona en la Biblia, de un hombre, de un joven que fue mencionado y que tenía cierta reputación por amar al Señor, por lo que él había aprendido en su hogar. Yo quiero que me acompañe usted, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a hablar un poco de este capítulo y hoy vamos a enfocarnos en el versículo 5. Y por favor leamos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y dice: traigo a la memoria tu fe sincera. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo, luego de un saludo cariñoso, un saludo de padre a hijo espiritual, dice: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice. Ahora te anima a ti, de eso estoy convencido. Timoteo. ¿Qué reputación la de Timoteo ante Pablo, verdad ustedes? Que el apóstol Pablo diga: traigo a la memoria tu fe sincera. Pero hay algunas cosas que podemos aprender de Timoteo. Para empezar, ¿sabe usted qué significa el nombre de Timoteo? Seguramente muchos lo saben y el que no, hoy va a enterarse. Timoteo significa el que honra a Dios. Imagínense qué privilegio llamarse de esa forma, el que honra a Dios. Y no es necesariamente que todos nosotros aquí nos tengamos que llamar Timoteo para honrar al Señor. Lo podemos honrar con el nombre que tengamos. Incluso si nos llamamos Javier, podemos honrar al Señor con nuestra vida, con el amor, con la entrega que tengamos a Él. Honrar al Señor. Y aquí Pablo está mencionando a 2 personas más de la familia de Timoteo. Está mencionando a su abuela Loida y a su madre Eunice. 2 personas, 2 mujeres, una mamá y una abuela. ¿Pero por qué las menciona? Seguramente Pablo conocía a Loida y a Eunice. Posiblemente había sido parte de conocer a la familia de Timoteo. La Biblia nos enseña en Hechos 16:1, si usted quiere acompañarme en la palabra, busquémoslo. Hechos capítulo 16, versículo 1. Donde empezamos a ver y a conocer, o se empieza a mencionar a esta familia de la cual estamos hablando hoy, y dice: llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra e Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llegárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Si se puede dar usted cuenta, posiblemente el crecimiento o la educación de Timoteo y de su mamá
Tal vez no fue sencilla, porque dice que era hijo de una mujer judía y de un padre griego. Posiblemente este padre no compartía las mismas creencias, no compartía las mismas ideologías que la mamá que era judía. Pero esta madre judía tenía claro algo, que debían de honrar al Señor como pueblo escogido. Como un pueblo escogido debían de honrar al Señor sin importar qué. A pesar de tener un padre griego, están hablando de un testimonio que está dando Timoteo. Dice que los hermanos de Listra e Iconio hablaban bien de Timoteo. Qué bonito es cuando los que tenemos hijos nos dicen, ay, su hijo tan bien portado, que es verdad, ¿o no? ¿Quién se goza de escuchar esas palabras? Yo tengo un hijo de 6 años y uno de 3, y cuando me dicen tan chulos sus hijos, tan bien portados que son, uno dentro de uno dice, ¿por qué no los conoce en la casa, va? Pero realmente, ¿cómo nos sentimos cuando otras personas fuera de la casa, que posiblemente los acaban de conocer o tienen cierta relación con nuestros hijos, hablan bien de ellos? Eso es agradable. Eso es de honrar al Señor, agradecer por eso. Porque en medida de nuestra capacidad humana, podemos decir, algo estamos haciendo bien. Timoteo tenía un ejemplo de vida en su mamá y en su abuela. Ellas habían inculcado en él muchas cosas, y esas cosas estaban influyendo para que Timoteo diera un testimonio adecuado. Seguramente no fue fácil. Seguramente no es que nació Timoteo y ya se portó bien, ¿verdad? Los que somos padres sabemos de que ese es un proceso a veces difícil y a veces doloroso. Y a veces es aquella frase conocida de mamá, ¿verdad? Esto me duele más a mí que a ti. Que a veces se necesitaba corrección, ¿verdad? O se necesita corrección. Pero Timoteo estaba dando un buen testimonio y las personas lo veían, las personas sabían. Pablo conoció a Timoteo en Listra durante el primer viaje misionero que tuvo. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron impactados por ese testimonio de Timoteo. Aproximadamente tenía 20 años y entre el pueblo donde estaba dando un buen testimonio, hablaban buenas cosas de él. Así que Pablo decidió llevarlo con él a partir de ese segundo viaje. Otra cosa que podemos destacar de esta porción que leímos es que Pablo menciona una fe sincera. Los primeros 5 versículos de 2 de Timoteo son un saludo cariñoso, amable, un saludo de un padre espiritual hacia un hijo. Pero al detenernos en el versículo 5, miramos que dice que traigo a la memoria tu fe sincera. Es una fe sin fingimientos, una fe sin hipocresías. Pablo conocía a Timoteo. Desde el momento que él lo conoció hasta el momento que estaba escribiendo las cartas habían pasado aproximadamente 15 años, dicen los estudiosos. Y habían trabajado juntos, habían estado juntos en la obra. Eso quiere decir que sí lo conocía, que conocía el actuar y el caminar de Timoteo. Y dice Pablo, traigo a la memoria tu fe sincera. La Reina Valera dice así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es que con esto podemos destacar que Timoteo no solamente se sabía los rituales, no conocía los horarios de los servicios, no sabía en qué plataformas transmitía la iglesia. No solamente con eso, él no se sabía los versículos de memoria solamente, sino que era una fe genuina, un actuar conforme al Señor, haciéndole honor a su nombre, honrando a Dios en cada proceso y en cada parte de su vida. El adjetivo sincera que Pablo utiliza en esta parte para referirse a su hijo amado, a su hijo en la fe, a Timoteo, proviene del griego anupróquitos, que está compuesto del prefijo negativo que le da la connotación de sin hipocresía, no fingida y sincera. Traigo a la memoria tu fe sincera.
qué concepto el que tenía Pablo de esta persona. No solamente los de Listra, no solamente los del pueblo de Timoteo, sino que ahora también Pablo está dando un buen testimonio de Timoteo. Pablo está haciendo constar que tiene una fe sincera. Pablo afirma cómo era la fe de Timoteo en esta porción de la palabra. Y es que aquí entra el legado de una madre y de una abuela. Es que para llegar a este punto de una fe sincera, no solamente con nacer dentro del ámbito cristiano y ya, sino que ha requerido enseñanza, ha requerido que alguien moldee la fe en él, ha requerido que alguien le muestre lo bueno que es amar al Señor. Y no solo con palabras, posiblemente con el ejemplo, posiblemente con enseñanzas de vida. Segunda de Timoteo 1:5, lo siguiente dice, después de decirle que trae a la memoria su fe sincera, dice ahora, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. ¿Qué es un legado? ¿Cuál ha sido el legado que su familia ha dejado a cada uno? ¿Cuál es el legado que usted está dejando a los que vienen atrás de usted? Esta abuela y esta mamá hicieron su esfuerzo grande por dejar un legado. Y este legado no es tangible, es un legado intangible, pero que ha marcado vidas, que marcó primero la vida de Timoteo. Recuérdese que hablamos de que estas dos mujeres judías conocían al Señor. El pueblo de Israel tenía un mandato específico. El pueblo de Israel tenía algo en particular que debía de hacer, que el Señor se los pidió desde el inicio. Acompáñame usted a Deuteronomio 6, del 4 en adelante. Y es que esta era una instrucción del Señor. Esta era una instrucción que seguramente en estas mujeres judías quedó grabada y que la transmitieron a su hijo y a su nieto. Y dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el campo, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los portones de tu casa y en los portones de tus ciudades. Sin duda, estas mujeres de descendencia judía conocían esto y recibieron esta instrucción. Y conocieron esto, que tenían que amar al Señor con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, y que eso inculcaron también en su hijo y en su nieto. Para que esta persona, para que este discípulo que Pablo encontró, que Pablo conoció, pudiera, 20 años después de que lo conociera, dar testimonio de esta fe sincera que tenía. Posiblemente Pablo conocía a Loida y Eunice. Posiblemente Pablo fue parte y fue partícipe de que ellas también en su momento aceptaran al Señor Jesucristo como su Rey y Salvador. Porque venían de descendencia judía y después fueron creyentes en el Señor Jesucristo. Y seguían animando y seguían teniendo esa fe sincera que inculcaron en este niño o joven. Y que después también sirvió al Señor. Y es que creo que los que estamos hoy acá anhelamos justamente eso. Que nuestros hijos, por sobre todas las cosas, amen al Señor más que a cualquier cosa en este mundo. Ese es el anhelo que podemos tener como mamá, como abuela, como padres. Pero nosotros estamos modelando eso. Nosotros estamos moldeando eso en nuestros hijos. Y esta es la pregunta para cada uno de nosotros. Timoteo tenía ese legado. Y no lo aprendió posiblemente solo en la escuela. No lo aprendió con sus amigos ahí en la cuadra, en la colonia, en el barrio donde vivía. No lo aprendió viendo Facebook, YouTube. Lo aprendió
de su abuela y de su mamá. Es que es el legado de una madre lo que marca nuestras vidas. Yo le hacía al principio la pregunta, ¿cuál es la mayor enseñanza que usted recuerda de su mamá o de su abuela? Seguramente hay muchas. Y esas enseñanzas normalmente son buenas. Y es que ellas no desean el mal para nosotros. No lo desean. Una madre siempre va a procurar el bien para sus hijos. Pero esta madre nos deja un ejemplo. Esta abuela nos deja un ejemplo. Que es amar al Señor por sobre todas las cosas y honrándolo, no solo con nuestro nombre, sino con nuestra vida. Pablo más adelante también hace una mención de Timoteo que vale la pena destacar. Acompáñenme usted ahora a Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer ahora del 1 al 2. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús como nuestro Señor. Timoteo tiene otro calificativo aquí que Pablo le está dando. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y Pablo tiene la solvencia de decir esto porque seguramente él también se involucró en la educación de Timoteo en esta parte. Sin duda, ya lo mencionábamos en Hechos, él fue un discípulo. Era alguien que ya creía en el Señor. Pablo posiblemente fue parte de esto también y fue partícipe de que el Evangelio llegara a Timoteo. Y hace esta afirmación. A Timoteo, verdadero hijo de la fe. Eso nos da un carácter, nos da una idea del carácter de Timoteo. Un verdadero hijo en la fe. Qué concepto el que tenía Pablo de él. Para que Timoteo tuviera una fe sincera, primero tenía que ser un verdadero hijo de Dios en la fe, un verdadero hijo en la fe. Es decir, un verdadero hijo de Dios. Pablo que conocía, Pablo que había recibido enseñanza del Señor Jesucristo, Pablo que era una persona que conocía al Señor, sabe lo que es distinguir entre una fe sincera y entre una de la que no lo es. Seguramente sabe distinguir entre un verdadero hijo de la fe y alguien que no lo es. Qué privilegio para Timoteo que Pablo lo menciona de esta forma. Un verdadero hijo de la fe. Y aquí hay 4 cualidades que podemos ver que caracterizan a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. En el versículo 1 y 2 de esta porción que leímos hay varios plurales. El primero que encontramos es nuestro Salvador. El siguiente es nuestra esperanza. El tercero es nuestro Señor. Y es que esto sugiere que Timoteo ama al mismo Señor que ama a Pablo. Esto sugiere que Timoteo ya era un creyente del Señor Jesucristo. Ya había rendido su vida al Señor. Ya había él entendido de que no por tener o por haber nacido en un hogar con enseñanzas cristianas o con enseñanzas bíblicas o con enseñanzas del pueblo de Israel, ya estaba hecho. Él entendió esto, él fue enseñado en esto y tuvo que haber rendido su vida al Señor Jesucristo. Eso habla de estos plurales que Pablo menciona aquí. Tenemos el mismo Dios, amamos al mismo Señor, tenemos la misma esperanza de la resurrección, tenemos la misma esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús por su sangre, por su sacrificio, por haber resucitado el tercer día. Una fe salvadora. Timoteo tenía una fe salvadora. También encontramos la obediencia constante de Timoteo. Leímos en Hechos 16:2 que decía: los hermanos en Listra y en Iconio hablan bien de Timoteo. Estas personas daban buen testimonio de él. Y normalmente cuando hablan bien de nuestros hijos, ¿por qué es? Es porque son obedientes, hacen caso,
porque incluso hasta nosotros nos sorprenden que vamos a un lugar y ahí donde quedes aquí sentadito y se quedan sentados todo el tiempo ahí, ¿verdad? Y cuando ve la gente que nuestros hijos son obedientes, viene esa frase tan guatemalteca y chapina: tan chulo su hijo, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes? Sí, varias veces. Pues Timoteo tenía ese carácter de obediencia. Y seguramente eso le daba a él que las personas al verlo tuvieran un buen testimonio. Y que dijeran: este chavo de 20 años, sí, conoce al Señor, sí lo ama, tiene algo diferente. Este Timoteo ama al Señor porque lo obedece. Tercera cosa que podemos ver en esto es que Timoteo tenía una comunión con Dios. Pablo describe que esta comunión era estrecha entre Timoteo y el Señor. Primera de Timoteo 6:11, acompáñeme, y dice así: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Esmérate por seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y es que usted se da cuenta y analizamos esto, ¿quién puede cumplir con esto alejado del Señor? ¿Quién puede cumplir con lo que Pablo le está diciendo a Timoteo para hacer aquí lejos del Señor? Si no hay una comunión estrecha con el Señor, ¿cómo podemos huir de la tentación? Si no tenemos una comunión estrecha con el Señor, ¿cómo podemos esmerarnos en la justicia, en la piedad, en la fe, en el amor, en la constancia, en la humildad? Esto nos describe y revela que Timoteo tenía una comunión estrecha con el Señor. Por estas recomendaciones que Pablo le está dando, que sea un ejemplo, que los demás lo vean, que no porque es joven haga lo que quiera. No, le está dando un consejo aquí a este joven. Huye de todo esto, de toda la tentación. Esfuérzate por seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Timoteo también tenía sana doctrina. Seguía la sana doctrina. Timoteo era estudiante y maestro de la sana doctrina. Estaba nutrido con las verdades de la fe y una buena enseñanza, que es algo que debemos de procurar nosotros también. Primera Timoteo 4:6 dice: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. O sea, está diciendo Pablo acá, no porque vio el certificado de estudios de Timoteo, certificado de estudios en sana doctrina, no. Dese cuenta al final lo que dice este versículo. Nutrido con las verdades de la fe y la buena enseñanza que paso a paso has seguido. O sea, no fue como que tuvo un logro más y ahí quedó, sino que constantemente estaba aprendiendo, constantemente estaba enseñando, y que esto era continuo en su vida. Se estaba esforzando. Pero todo esto que él tenía es porque había un legado que dos mujeres habían dejado en él, que impactaron su vida, que transformaron su vida, que marcó la vida de este joven para siempre. ¿Y qué podemos aprender del trabajo de Loida y Eunice? El trabajo que hicieron con este niño. Imagínense ustedes la emoción de Loida a tener a su hijo en brazos y verlo pequeño, indefenso, y proponer en su corazón: le voy a llamar Timoteo, porque Timoteo es el que honra al Señor. Pero no solo ponérselo por nombre, sino inculcárselo, educarlo, orar constantemente, estar presente en su vida para que él amara al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. El padre de Timoteo era un gentil incrédulo. Loida y Eunice seguramente han de haber encontrado varios obstáculos para educarlo, de la manera que ellas querían educarlo. Pero el Señor les permitió hacerlo. Primero en la fe judía, primero en las creencias judías, y luego en el cristianismo.
en las enseñanzas del cristianismo. Loida e Eunice instruyeron en las escrituras a Timoteo desde la niñez. Recuerda el mandato que leímos de Dios hacia el pueblo de Israel en Deuteronomio 6. Mire lo que dice Timoteo, acompáñame a 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es que el conocimiento de la Escritura es indispensable para que todo creyente crezca y permanezca. Es que fue algo que Loida y Eunice no se tomaron a la ligera. Amaban al Señor y eso querían inculcarlo en este niño. Y le instruyeron desde niño, le enseñaron las Escrituras, porque fueron obedientes ellas también, desde el mandato que el Señor dejó en Deuteronomio. Cuando tuvieron la oportunidad de enseñarlo a su descendencia, obedecieron, instruyeron, dieron, enseñaron, moldearon esa enseñanza en él. Y el resultado de eso es que Timoteo es un ejemplo para nosotros en fe sincera, en enseñanza. Pero estas mujeres formaron parte importante de la vida de Timoteo. La fe que modelaron Loida y Eunice fue determinante para la vida de este joven. Y seguramente no solo fueron enseñanzas prácticas, seguramente no fueron solo enseñanzas de así se hace porque yo lo digo y punto, sino que fueron enseñanzas posiblemente guiadas por el ejemplo. Que cuando decían, debes de amar al Señor con toda tu fuerza y con toda tu mente, estas dos mujeres estaban amando al Señor con toda su fuerza y con toda su mente. Cuando decían, es que debes de obedecer al Señor, estas dos mujeres estaban obedeciendo al Señor. Y es que seguramente cuando le decían a Timoteo, debes de resistir en medio de cualquier crisis, estas mujeres estaban resistiendo crisis. Porque seguramente tener un esposo, un yerno o un papá no creyente no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Pero lograron modelar la fe en este hombre. La fe de Timoteo fue una fe sincera, sin fingimientos. Amó al Señor y ama al Señor con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su corazón. Y es que eso es lo que nosotros debemos de aprender hoy. Y es que el legado de una madre es importante. Pero si ese legado va acompañado de esa fe, de esa obediencia, de esa instrucción del Señor, marca la vida de estos jóvenes. Yo quiero pedirle, por favor, que nos pongamos de pie. Póngase de pie. Y yo quiero hacer una pregunta. Seguramente aquí hay alguien que dice, he conocido la palabra, he escuchado, me lo han contado, o lo he visto. Pero si se da cuenta, Timoteo lo conocía, lo había escuchado, lo había visto. Pero que para que Pablo le llamara un hijo verdadero en la fe, Timoteo tendría que haber rendido su vida al Señor. Y esta es la pregunta hoy acá. ¿Alguno de los que está hoy acá desea entregar su vida al Señor, arrepentirse de sus pecados y empezar a modelar también esta fe en su vida, sin importar lo que venga? Yo quiero preguntar esto. ¿Alguno de los que está hoy acá presentes quiere entregar su vida al Señor, arrepentirse de sus pecados y rendirse completamente a Él? Porque nosotros solos no podemos salvarnos. Eso lo hace Jesucristo a través de la cruz. Si este es su caso, si usted hoy quiere entregar su vida al Señor, arrepentirse de sus pecados, quiero pedirle que por favor ponga una de sus manos en alto.
Queremos conocerlo, queremos orar con usted, queremos orar por usted. Si hay alguien hoy acá que quiere entregar su vida al Señor, por favor, sin pena, queremos ayudarlo. Ponga una de sus manos en alto, por favor. De ser así, estamos todos en familia y que viene el reto para cada uno de nosotros. Tomar el reto del legado de estas dos mujeres, de esta mamá y de esta abuela, de modelar la fe en nuestra familia, en nosotros mismos y en los demás. Acompáñame a orar. Padre nuestro, gracias, gracias Señor porque has sido bueno. Gracias porque tú nos has guardado, gracias porque tú nos has enseñado y gracias porque tú hasta el día de hoy acá nos has acompañado, Señor. Gracias por tus enseñanzas. Permítenos a nosotros también modelar una fe sincera en nuestras vidas. Permítenos a nosotros enseñar y modelar una fe sincera en los demás. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho. Yo quiero invitarlo a usted también, que nos ve en las diferentes plataformas. Si usted ha creído en Cristo Jesús, si usted quiere entregar su vida a Cristo Jesús también, visítenos en www.soynuevo.org. Déjenos sus datos. Queremos contactarle, queremos ayudarle en este nuevo caminar. Déjenos sus datos ahí. Así pues que gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Le quiero recordar nuestros servicios presenciales. Todos los sábados y domingos aquí en Frater Roosevelt, los días sábados a las 6 de la tarde. Los domingos a las 7, 9 y 11. Y estos servicios que se tienen presenciales acá son los que se están transmitiendo en fraterlife.com. Y también los domingos en San Cristóbal a las 10 de la mañana. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo desde la Frater. Vive tu fe en comunidad y sé parte de una célula. Déjanos tus datos en buscocelula.org. Crece en el conocimiento de la Biblia e inscríbete en lafacultad.org. Que tus hijos crezcan espiritualmente cada semana en clases virtuales. Inscríbelos en zonadecampeonesvirtual.com. Sé libre de adicciones y aprende a tener relaciones saludables. Inscríbete en gruposdelibertad.com. Si has perdido a un ser querido y con él el gozo de la vida, únete a una reunión virtual de Abrazos de Esperanza. Ingresa a abrazosdeesperanza.org. Nos vemos pronto.